haciendo este camino y bueno, esperamos poder seguir haciendo algunas propuestas para pensar, para sentir juntos y ver que, bueno, lo que se puede hacer no parece mucho, pero es sumamente importante. Me refiero a todos, ¿no? Toda la comunidad, más allá de las especialidades que esta problemática pueda abordar. Quiero especialmente pedir hoy una oración por Lupita, es una niñita que está en México, de una familia argentina, y bueno, han pedido oraciones, una situación muy, muy delicada, y solo la Virgen de Guadalupe en su día puede ayudarnos. Así que Bien. aquellos que puedan, una Ave María a Nuestra Señora para ayudar. Y de paso, bueno, pedimos también por el Padre Monseñor, ya su excelencia, el Cardenal Rossi, que hoy tiene su aniversario de ordenación sacerdotal, Qué bueno. de paso, Bien. junto con otros, claro, otros muchos. Vamos a introducirnos en una imagen del Evangelio que nos pueda ayudar a entender por qué es tan difícil abordar esta cuestión una vez que se instala. Todavía no hemos explicado cómo se instala. Así que vamos a tratar de hacerlo y después ver esta dificultad especial en poder abordar esta cuestión. Y lo vamos a hacer a través de la imagen de la parálisis. Jesús atiende a un paralítico, todos conocemos, fue el texto del Evangelio de ayer, y creo que nos viene bien recordar que Jesús estaba enseñando en una casa, aparentemente, por lo que sucede después en el hecho, y había fariseos y maestros de la ley escuchando, especialmente, obviamente, tratando de poder evaluar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y resulta que hay algún paralítico que no podía entrar a la casa por la cantidad de gente que había, lo llevaban en camilla, como muestra la imagen, y ese grupo de gente que lo lleva decide, bueno, saltear la dificultad haciendo un hueco en el techo, como está mostrando aquí, y poder introducirlo para que llegue a Jesús. Lo normal sería pedir permiso, vamos, y a ver si podemos llegar. Ellos directamente optaron por esta alternativa, lo que sea, para no molestar o porque simplemente hicieron todo lo posible para llegar. Y esa es la fe que Jesús ve, ¿no? En esta gente, y por eso dice algo que nos desconcierta, como desconcertó a los fariseos. Hombre, tus pecados te son perdonados. Cada uno piensa en los pecados y dice, bueno, aquella lista que nosotros hacemos, armamos los católicos cuando nos vamos a confesar, digamos, ¿no? Lista es una manera de decir. Y en realidad Jesús está diciendo tu condición, tus impedimentos, tus limitaciones, lo que vos creés que te paraliza, está perdonado. Y que tiene que ver con el pecado con mayúsculas, Claro. como esa condición teologal que vivimos a partir del pecado original, que nos condiciona para ser libres, nos condiciona para elegir el camino de comunión y de amor al cual Dios nos invita porque nos ha creado para eso. Esto va a ser criticado por los fariseos, por supuesto. ¿Quién sos vos para perdonar los pecados? Y está linda esa imagen que ustedes están viendo de Jesús que observa, ¿no? Mira cuidadosamente. Y poquitas palabras bastan para que este buen hombre se pare. Como en otras oportunidades, Jesús aparta, en este caso al enfermo, el paralítico, de los comentarios, ¿no? De los presupuestos, de los prejuicios, de los miedos, que en este caso encarnados en la autoridad religiosa de los fariseos, porque dicen, ¿quién sos vos para hacer esto? O qué tiene que ver, digamos, ¿no? Jesús, como siempre, va a lo esencial. Dice, bueno, ¿ustedes creen que yo no puedo perdonar esto? Vamos a hacer lo más difícil. Lo más difícil es tomar tu camilla, levantate y andá. Claro. Vamos a hacer una pequeña aplicación arbitraria, si se quiere, o demasiado fantasiosa. ¿Qué puede ser lo que nos paraliza? Siempre dentro de la temática que estamos, ¿no? De adicciones. Entonces vamos a describir brevísimamente algo que muy comúnmente puede pasar en la preadolescencia o en la adolescencia,
no exclusivamente, pero es lo más común, dada la cantidad de inseguridades que rodean ese tiempo de inmadurez o de crecimiento, ¿no? Donde muchas variables están ahí temblando, muchas ventanas están entreabiertas y cada uno se va armando como puede. Si en este periodo, por ejemplo, tenemos la experiencia de una sobreexigencia, de algo que nos tensiona, de algo que nos estresa, como comúnmente decimos, ese estrés no necesariamente es por algo que está sucediendo, sino que lo que sucede, por ejemplo, un problema escolar, un problema de amistades, un enamoramiento que no salió, abre la puerta de algo más, de algo anterior en un proceso de crecimiento que fue más devastador, o por lo menos muy traumático, algo que realmente desestabiliza. Se ve en este momento del crecimiento un temblor, se vive un temblor, y ese temblor despierta el volcán que estaba dentro, ¿no? Entonces, ese estresamiento, por decirlo en términos para seguir entendiéndonos, va a necesitar calmarse de alguna manera. Por ejemplo, cuando hay inhibiciones o timideces demasiado exageradas, muchas dificultades para sociabilizar, para ser aceptados, con todos estos fenómenos de bullying, por ejemplo, que suceden entre los niños o preadolescentes sobre todo, pero no solamente, estas situaciones de encierro, de ensimismamiento, de depresión, por supuesto, ya, son muy comunes. Si a esto le agregamos quizás un ambiente previo del cual hemos hablado mucho, no suficiente, pero hemos hablado bastante antes, hay indiferencia, hay desprotección, hay dificultades de escuchar, de conectar, o hay quizás violencia, o hay abuso, entonces la indefensión y la vulnerabilidad es mucho mayor. Llega el momento de la salida, llega el momento de la diversión, llega el momento donde uno a veces tiene que hacer lo que hacen los otros para ser aceptados, porque ahí se está manifestando ese pequeño volcán, ese temblor, y una de las condiciones para ello es el alcohol, hoy en día, y desde hace muchos años en esta parte. Y en otros casos le agregamos más la droga. Cuando el consumo de esta sustancia produce en el sujeto que comienza quizás por primera vez, o al menos por primera vez en una forma más explícita, ¿no? En ese contexto de ser aceptado, de hacer lo que todos hacen, produce en muchos casos una especie de flash interno, ¿no? Sí, qué bien que me siento, ¿no? Qué bien que estoy aquí consumiendo esto, se me fue la timidez, se me fue la inhibición, se me fue la parálisis. Cuando en realidad no se fue nada. Lo que hice fue un ejercicio neurológico donde abro la cierta esfera del cerebro y el cerebelo para empezar a sentir, ¿no? Sentir emociones fuertes que no me sentía antes capaz de vivirlas. Empiezo a ser más simpático, más llegadero, me aceptan más, además, hay una confirmación desde el afuera de esta experiencia intensa, ¿no? Y pasado el flash, viene un bajón, todavía no tan fuerte, quizás, y probablemente para la próxima vez, que puede ser cuando sea, según las modalidades, las costumbres, las situaciones que se den, a lo mejor todavía me cuesta acercarme a este consumo, pero ya poquito tiempo o ahí nomás, empiezo a buscar otra vez este calmante, este despertador, ¿no? Que me ha sonado para empezar a sentirme más vivo, salir de estas dificultades, zafar de todos estos sentimientos negativos y de este estrés. Generalmente esto sucede sin que uno se dé cuenta, como en silencio, ¿eh? Por ahí viene el tema de adicción, como decíamos desde la primera vez, no decir lo que a uno le pasa, porque uno no sabe que está sucediendo todo este temblor, este volcán y todas estas cosas que se han puesto en movimiento. Lo que uno empieza a saber es esta experiencia. Allí estamos perdiendo. Esta experiencia intensa, pero
si bien tiene un bajón un par de veces, bueno, pero es tan lindo esto que me banco el bajón. ¿Hola? Bien. Sí, se había entrecortado, padre, pero volvió la señal. Te seguimos recibiendo. ¿Hola? Sí. Ahora sí te escuchamos bien, padre. Bien. Decía que los primeros bajones de este consumo pueden ser tolerados, ¿no? En el sentido de que todavía la ilusión del flash sigue siendo fuerte. Esa ilusión del flash, según las personas, según los recursos que se tengan, según la fuerza del volcán que hay adentro, puede durar poco tiempo o puede durar mucho tiempo. Puede instalarse. Este flash se lo extraña, se empieza a sentir la necesidad de volver a esto. Por eso la adicción comienza entonces como un camino abusivo que despierta necesidad, una necesidad ficticia obviamente, porque nadie está hecho para esa necesidad. No me refiero a la emocional, sino a la del consumo. Claro. Se instala entonces según lo imperiosa necesidad que se va adquiriendo y por supuesto la tolerancia a los momentos de bajón. A medida que esa tolerancia va aumentando, ya se va instalando en el sistema neurológico, en lo físico, esta búsqueda permanente de la sustancia que nos despierte, que nos compense, que nos calme, hasta que llega un momento en que funciona sola. Y por lo tanto empieza a desequilibrar todo y ya la tolerancia deja de estar y comienza toda una carrera que después vamos a seguir describiendo un poco, pero ustedes la pueden escuchar en muchos testimonios que hay a veces en los medios y en los grupos de autoayuda. Ahí se cuenta un poco la historia terrible de todo lo que esto va provocando. Volviendo a nuestro punto inicial, si esto es lo que hace a que yo crea que me estoy levantando, pero en realidad sigo paralizado, lo que hice fue darle un cauce que termina siendo destructivo, que termina siendo dependiente, o al menos abre esa posibilidad. El cómo llegamos a eso lo hemos más o menos descrito. Vamos a remarcar después otros puntos, pero son los que nos ayudan a decir, bueno, ¿qué tengo que fortalecer para que este derrumbe y esta parálisis no se instale? ¿Por qué lo comparamos con el paralítico del Evangelio? Porque esa parálisis, por un lado, sigue estando. El consumo no solucionó el problema. Pero además, esta escena del Evangelio nos muestra la importancia de la comunidad, del grupo que se hace cargo de este muchacho, de este hombre, y lo acerca a Jesús. Vamos a ver el encuentro con Jesús, pero por lo pronto ya tenemos esta imagen que nos llama la atención y nos viene muy bien. Frente a la parálisis vital que produce las adicciones, porque la vida se frena, emocionalmente quedamos como estancados en el arranque, por eso hay mucha actitud adolescente, mucha actitud casi infantil a veces, muchos adictos, por más que parezcan muy inteligentes, muy hábiles, muy cancheros, digamos, ¿no? Pero que su desarrollo emocional es muy complejo porque es muy primario. Y frente a la realidad adulta que les toca vivir, o que les va empezando a tocar vivir, y no saben cómo hacerla funcionar. Esa parálisis que se va traduciendo cada vez más en muchas actividades de la vida de la persona, es la que hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que estoy paralizado. O como dicen los grupos de autoayuda, que mi vida es ingobernable. Estoy en una camilla y creo que camino, que ando, que manejo, pero en realidad estoy en una camilla, tendido, y existe la posibilidad de que haya otros que no solo lleven la camilla, la cuestión sería que no la lleven eternamente, sino que en todo caso se animen a tomar la camilla conmigo adentro para poder acercarme a Jesús. Se me ocurre que en este momento, dado que vamos a tener menos tiempo en el programa de hoy, podemos ir acercando
antes de seguir desarrollando esto, algunas preguntas, si es que hay, o algún comentario que quedó quizás de la vez pasada o de ahora. Podemos recordar la vía de contacto para que nuestros oyentes vayan acercando también su testimonio a nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Podemos poner un poquito de música, una cortinita musical para dar lugar a que ingresen los mensajes y poderlos compartir, Padre. ¿Te parece? Bien. Bárbaro, ¿cómo no? A ti vacía, sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está. Me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, sus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas.
Sociedad Adictiva y Mundo Espiritual, este espacio que compartimos cada martes junto al Padre Fernando Cervera, espacio que también está abierto al compartir, a las inquietudes, a las preguntas, a los testimonios también que pueden compartir ustedes vía WhatsApp al 3518-171-593, como lo hizo por aquí, por ejemplo, un oyente, Augusto, dice él, ¿dónde puedo descargar la charla que están teniendo en este momento con el Padre? Llegué tarde y quisiera también compartirla. A Augusto le contamos también, y a quienes quieran también volver a revivir este espacio, en las próximas horas lo podemos encontrar en el sitio web de la radio, www.radiomaria.org.ar. Allí lo podemos volver a ver y compartir también. Bueno, se comunicó también con nosotros un mensaje que nos había quedado pendiente de Mercedes, de Salta, capital. Quiere preguntarle al padre acerca de la marihuana, si fumarla produce o es una adicción. Dice, me dicen que eso no es drogarse, dice Mercedes. Bueno, el consumo de marihuana está ya probado que es, ninguna sustancia, si bien los médicos por ahí utilizan este término, hay sustancias que son más adictivas porque provocan una reacción y un desarrollo, digamos, de la dinámica cerebral que se altera, ¿no? Generalmente buscando ese dopamina que nos dé más placer, que nos alivie, etcétera. El caso de la marihuana tiene ese poder, digamos, también más, no propiamente alucinógeno, pero muy parecido. Y se usa mucho para generalmente calmar estados de ánimo de mucha ansiedad o de un sufrimiento especial. Distinguir el THC, que es el componente propiamente adictivo, digamos, o más que nada que altera psicológicamente, ¿no? Y neuronalmente. Distinguirlo de los componentes que hoy se utilizan para la medicina, que son los que generalmente se están aprobando. Todavía sigue un poco la discusión, evidentemente hay que afinar los controles, porque no es cualquier uso. El uso común del cigarrillo no tiene nada que ver con lo medicinal, es un uso de consumo de psicoactivo, como otras drogas, o el alcohol, que sería una droga, o el tabaco. Algunos dicen que la marihuana tiene un poder, tóxico más fuerte que el tabaco. También es cierto que se corta la marihuana con otras sustancias para darle más power, digamos, para darle menos psicodelia y un poco más de empuje, pero evidentemente es un psicoactivo. Y la posibilidad adictiva de la marihuana, si bien depende de muchos factores, como estábamos explicando todos estos programas, evidentemente es un favorecedor. Es como tomar alcohol en demasía, también va a favorecer una conducta adictiva o proadictiva. Claro. No se puede generalizar todo para todos, pero evidentemente es una sustancia que es psicoactiva y que su consumo está seriamente criticado y seriamente advertido por la salud mundial como un posible, digamos, como potenciador de una conducta adictiva. Está comprobado también que favorece en personas con predisposición a la esquizofrenia, favorece este tipo de conductas o favorece el desarrollo de una personalidad que tenga características esquizoides o una esquizofrenia que está ahí cerniéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque los aparta del mundo en esta necesidad de evadirse, en esta necesidad de calmarse, y esto favorece los circuitos neuronales que ya están predispuestos por la enfermedad a esta derivación. Por aquí, padre. Pero bueno, hay mucho sí, perdón, sí. No, nada más que hay mucho material en internet y por supuesto se puede consultar los médicos, psiquiatras y psicólogos que nos pueden también dar mucha precisión en este sentido. Bien, por aquí llegaba otra inquietud, una oyente dice, estoy escuchando atentamente todo lo que el padre nos enseña. Tengo sobrinos que atraviesan situación de adicciones y voy aprendiendo con el programa. Mi consulta es cómo debo emplear la escucha, el diálogo.
qué herramientas utilizar. Siento que ellos muchas veces se encierran o quieren decir cosas, pero no saben cómo hacerlo. Ujú. Eh, lo importante primero es no presionar, no mostrarse como que alguien que quiere inquirir qué está sucediendo, ni siquiera con el deseo de decir yo te quiero ayudar, sino compartir desde digamos, lo normal, lo natural, que vaya saliendo solo, y a medida que los chicos van tirando pautas, ahí empezar a preguntar, ¿no? Por supuesto que como adultos tenemos la posibilidad, nos habilita de alguna manera el hecho de decir, bueno, acá estoy para darte una mano o darte mi experiencia o una recomendación desde un sentido común, si se quiere, que no es tan común como creemos, pero bueno, escuchar sin juzgar y sin prejuzgar, ¿no? Un poco lo que veíamos en el Evangelio, que ya había un prejuicio sobre lo que Jesús podía o debía hacer o no, que atentaba contra la confianza de esta persona que llega en camilla, y como pasaba en otras situaciones del Evangelio, y que confiaban en Jesús, ¿no? Bueno, estas autoridades cuestionaban la posibilidad de Jesús. En este caso, es importante no cuestionar lo que los chicos creen, sino ayudarlos a pensar. ¿Te parece que están así? ¿Pero qué consecuencias trae esto? ¿Por qué problemas? No me decís que tenés este problema, que no podés estudiar, por ejemplo. ¿Por qué pensás que no tiene nada que ver con lo que estás consumiendo? Habría que consultar. Entonces, sembrar la pregunta, ayudar a pensar, sembrar la duda, tener en claro lo que uno va a permitir con confianza, pero sin que los chicos, digamos, o la persona afectada sienta que hay límites en cuanto a lo que uno permite hacer delante de uno, por ejemplo, o hacer en la propia casa, o de lo que uno permite, digamos, dar por sentado. Bueno, mirá, yo no opino así, no pienso de esa manera. Animarse a poder decir lo propio sin agredir, sin imponer, sin pretender dar la solución ni ofrecerse como salvadores, porque incluso corremos el peligro de que tomen esa oferta, y uno no es un salvador, uno es apenas alguien que puede dar una mano. Lo que una persona que está atrapada en el consumo busca a veces en estos salvadores, que a veces nos ofrecemos como tales, es sacarnos algo, o que nosotros nos hagamos cargo de su problema, cuando es cada uno el que tiene que hacerse cargo de algo que pasa absolutamente por la persona, porque el que está afectado. Entonces, ni prejuicios, ni condenas, ni críticas, ni discusiones, sino buscar hacer pensar, ayudar a pensar, ayudar a plantearse, ayudar a preguntarse, no quedarse uno con la angustia que nos tire la pelota, digamos, ¿no? Y quedemos nosotros como con la necesidad de una respuesta, sino devolver la pelota, claro, para que aquel que está afectado busque ayuda. Si la pide, bueno, yo te puedo ayudar, te puedo derivar, te puedo buscar a alguien que te pueda ayudar, ¿no? En ese sentido. Por ahí va la cosa. Bien. Bueno, padre, esas eran las inquietudes y las preguntas que ingresaron. Bien. Bueno, quizás también estas inquietudes hacen referencia a algo que uno dice, bueno, acá hay algo que no fue trabajado, acá hay algo que pasó de largo, algo que se resolvió, como decíamos antes, ese estrés, esas dificultades, se resolvieron a través de un consumo. Que escucha no hubo, justamente por eso la oyente dice, ¿cómo tengo que escuchar? Porque acá hay algo evidentemente que alguien no supo escuchar, no nos resulta fácil a nadie escuchar. Hoy en día quizás más difícil porque los adultos competimos, entre comillas, con la tecnología, el internet, digamos, las redes, que todo lo dicen, todo lo informan, todo lo desinforman, sobreabundan datos, entonces como que uno se siente inhibido, o al menos ya cuestionado previamente, porque los jóvenes, los niños sobre todo, buscan todo en internet y aparentemente saben más que uno, digamos, ¿no? Por eso es importante ayudar a pensar. Pero esta no es una tarea solamente
que aparece cuando hay estas dificultades o estas inquietudes del adolescente. Esto tiene que estar desde el comienzo. Y ahí vamos a volver, no en este programa porque no nos da, pero vamos a volver sobre la codependencia y las actitudes preventivas, o mejor dicho, fortalecedoras, que podemos tener en nuestros ambientes de crianza, familia, escuela, que ayuden a la persona, al individuo, por más pequeño que sea, a buscar sus propias respuestas y a no tener miedo a sus tensiones, a sus angustias, sus miedos, pero también prevenir como adultos frente a lo que el niño no puede manejar. Esas situaciones violentas, agresivas, de indiferencia, de abandono, que necesitan de la solidaridad. Porque ahí no va a haber libertad. No hay posibilidad de libertad sin la intervención de otros, porque todos nacemos con y de otros, como habíamos dicho ya en el primer programa, ¿no? Entonces nadie va a encontrar sus caminitos por más que los soltemos. Podemos soltar a alguien a que camine en la vida, pero ¿sabe dar pasos? ¿Sabe cómo guiarse en el camino? ¿Y sabe lo que implica eso? ¿Conoce los peligros? ¿Conoce las carencias? ¿Conoce sus propias fortalezas? ¿Conoce sus propios límites? Bueno, con eso tiene que ver la crianza y la educación, claro, que nos ayudan a que no quedemos paralizados, ¿no? No quedemos en la vida totalmente paralizados y necesitados de que nos lleven en camilla, porque si no, no funcionamos. Quizás también del otro lado, no de lo preventivo, sino del lado ya de la necesidad de una ayuda, es importante tener en cuenta esto, el poderse sentirse paralizado o como en las otras escenas del Evangelio, ¿no? Con sed, o aquella que vimos del joven que se sacudía, se autolastimaba, ¿no? Y los discípulos no podían y el Padre le pide también desesperado a Jesús. Todas estas situaciones, lo difícil, como lo hemos dicho ya, en una carrera adictiva o en una abusiva, es darse cuenta, es despertar, dice el lenguaje de Alcohólicos Anónimos. Despertarse, darse cuenta. ¿De qué cosa? De que no puedo. De que, como dicen ellos, mi vida es ingobernable. Y ese primer paso que implicaría esto es muy largo, es muy difícil, es a veces doloroso, fecundo, mucho más fecundo de lo que parece. Poder sentir, no puedo, yo no puedo. Entregué mi vida a esta camilla, digamos, a estas muletas, y no me sirven. Voy a necesitar de otros, voy a necesitar de la ayuda. Por eso la solidaridad, en este caso, es amor, porque esa ayuda no va a ser solamente un puentecito, algunos pueden hacer eso, sino en algún punto gente que se interese por mí como persona, no como cliente, no como contribuyente, no como una carga pesada que hay que librarse, no como un peligro que hay que tratar de atajarlo para que no siga creciendo el problema, sino como persona, que se interesen por mí, por mi nombre. Y ese es un segundo paso, No sé si tan difícil como el primero, pero sí complejo cuando nos cuesta, primero, darnos cuenta y segundo, pedir ayuda. Claro. Bien, estos primeros pasos los vamos a ampliar un poco más. Obviamente son los que desnudan todo lo que estaba antes del consumo. Si bien estamos ahí nomás en los comienzos de una posibilidad de recuperarse, de encarar un camino, ya empiezan a desnudar estas carencias, porque es lo obvio que uno pide ayuda cuando se está haciendo bolsa en la vida, digamos, ¿no? Pero es que ni siquiera me di cuenta que estaba haciendo bolsa, o tengo un mecanismo tan instalado de negación que por más que se me caigan las paredes alrededor, no le doy importancia. Es decir, no la siento, no siento este derrumbe, no siento esta parálisis. No sentir, ¿no?, es propio de esta dificultad, y ese no sentir tiene que ver con que quienes se tenían que conectar conmigo para que yo aprendiera a sentir y a manifestar lo que siento, no pudieron hacerlo.
o lo hicieron muy deficientemente por múltiples causas. Algo en mí lo impide. Por supuesto, están los factores también subjetivos, personales, ¿no? Estructuras de personalidad, dificultades que también ayudan a eso, sin duda. Si además le sumamos que la sociedad poco le importa lo que uno siente, basta que consuma, basta que haga lo que la sociedad dice que hay que hacer, entonces evidentemente que sentir y expresar lo que uno siente aparentemente no es lo más importante, sino más bien en todo caso como respuesta o reacción inconsciente hacerme ver, buscar que me vean, buscar que me atiendan, que ni siquiera tampoco sé por qué lo hago, pero bueno, dicen que es lo que hay que hacer. Yo creo que es importante para cerrar ya, porque estamos más o menos llegando al tiempo, ¿no? Hoy tenemos más temprano el cierre. Tenemos un ratito más todavía, padre. Tenemos un ratito. Ah, bien. Sí, sí, no, sí. yo creí que estábamos cerquita. Bien. Estos primeros pasos, y los digo así porque hacen directa alusión a los 12 pasos de recuperación, que son una interesante guía desde el punto de vista espiritual, ¿no? Como camino y referencia de por dónde va el proceso de mi vida. El despertarse y sentir el dolor y la impotencia es casi como nacer. Lo que pasa es que es un parto mucho más doloroso que el que mamá tuvo con nosotros, digamos, ¿no? Es una especie de propio parto, pero parto desde la oscuridad, desde el infierno, ¿no? Desde una actitud amorosa de otros. Darme cuenta que mi vida se volvió ingobernable, que empiezo a hacer agua por todos lados y que no sé cómo parar. Evidentemente parece ser muy negativo, en realidad es, vuelvo a repetir, el despertar. Claro. Y ese despertar, sin duda, no va a dar resultados sin ayuda. Por eso mucha gente no solamente recae, sino que hace bicicleta y hace calecita, digamos, en muchos tratamientos, en muchas oportunidades profesionales, porque la gente cree que hay que ponerle el cascabel al gato, hay que poner la soga al cuello para que se paren, pero en realidad lo único que va a servir es que sientan el fracaso y el dolor. Y eso lamentablemente a veces lleva tiempo. Por más que yo lo encierre, lo ate, le ponga la soga, y le pongo un colchón químico, una especie de encierro químico, digamos, lo medique para que paren de consumir, saco el colchón, saco la soga, abro un poquito la puerta como para que tome aire y volvemos a lo mismo, tarde o temprano. Por lo tanto, ese circular de un lado para el otro es porque no se siente la dificultad. No se la aprecia, no se la contempla, como dicen algunos. No puedo contemplar lo que me está pasando. No tengo, por lo tanto, conciencia. Si volvemos al caso del joven aquel que se autolastimaba en el Evangelio, que evidentemente no tiene conciencia de lo que está haciendo, ese joven que nadie sabe cómo pararlo, Jesús lo aparta, lo mira, lo toca, se le acerca con autoridad, porque siente que puede hacerlo, siente que necesita este joven recibir ese abrazo, esa mano, y eso es lo que empieza a cambiar la actitud, ¿no?, de este supo endemoniado. Ese acercamiento de otro es fundamental, pero no por fuerza de voluntad, no porque me crea Mesías, porque solo Jesús lo es, sino porque, bueno, podemos ofrecer la oportunidad, la esperanza, por ejemplo, a aquellos que ya han llegado a un cierto grado de recuperación, aquellos que tienen experiencia, aquellos que más o menos saben cómo escuchar, poder ofrecer un puente, ¿no?, de esperanza, de una escucha donde la persona no se sienta tratada como un bicho, un enfermo, un delincuente, un adicto en el sentido peyorativo de la palabra, sino como alguien que está sufriendo y que no sabe cómo manifestarlo, ni sabe cómo pensarlo siquiera, porque pensarlo sería más sufrimiento. Por eso se vuelve complejo, complicado y necesita tiempo. A veces es estar y que la persona vea que uno está. Claro. Y que uno está ahí para escuchar, que uno tiene disponibilidad para hacerlo. Cuando la persona se abre
empieza a abrirse, la esperanza comienza. La esperanza comienza. Quizás no tengamos las herramientas a mano, quizás no tengamos las posibilidades de tratamiento de un día para el otro, o en el lugar donde estamos no es tan fácil. Pero si la persona despierta la esperanza y empieza a tener conciencia de lo que le duele y que tiene que pedir ayuda y que el mundo no es tan agresivo ni tan terrible, va a haber siempre una posibilidad. Claro. Hay personas que han viajado muchísimo para poder encontrar su lugar donde poder recuperarse. Hay personas que han sacrificado un montón de cosas para salvarse a sí mismas, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Entonces, posibilidades hay. La disponibilidad de uno, de quien está padeciendo, es lo difícil, y ahí es donde, vuelvo a repetir, la esperanza va a ser importante, que quien se acerque o quien sea demandado pueda sentir en su corazón plena autoridad, en el sentido, sí, como Jesús, plena autoridad de poder dar amor, de poder recibir, de poder escuchar, de poder poner límites, de decir, bueno, fíjate vos qué es lo que querés. Si vos crees que esto te hace bien, dale. Si vos crees que esto te hace mal, bueno, veamos qué pasito podemos dar. No movernos de lo que el otro tiene que decidir por sí mismo, cosa que nos cuesta mucho a quienes podemos llegar a estar del otro lado, digamos. Pero esos son los primeros pasitos con los cuales vamos a continuar luego abordando y remitiéndonos también a lo preventivo previo que podemos llegar a fortalecer. Sumamos, padre, si te parece, también un mensaje que llegó a través del audio, así lo compartimos. Bien. Buenas tardes, Padre María, buenas tardes, Padre Cervera. Siempre los escucho, es la primera vez que hablo. Soy Griselda de Paraná. Me identifico todo lo que usted está diciendo con lo que le pasa a mi hijo de 24 años. 7 años que venimos luchando como padres por sacarlo, ¿no? Por ayudarlo, pero bueno, es muy difícil porque no estamos preparados. En este momento, después de 42 días, está saliendo de una terrible crisis que tuvo, está en terapia intensiva del Hospital San Martín. Está bien, en este momento está bien. Ya hace 2 días le sacaron el respirador, está con una traqueotomía y no tiene fuerza muscular, o sea, quedó piel y hueso después de haber consumido algo muy, no sé qué fue, fumó, consumió, que se auto lastimó, se golpeó muchísimo. Eso lo encontraron en la calle, lo llevaron a la guardia y bueno, eso provoca una falla multiorgánica, ¿no? Que lo tuvo a punto de la muerte. Yo creo que un milagro lo ha salvado. Está bien. Mi duda es cómo seguir después, porque él ya nos dijo, los médicos, está desintoxicado su organismo ya después de 40 días. Mi gran temor es cómo seguir luego, ¿no? Dentro de unos meses, cuando él comience a caminar, a rehabilitarse toda su parte motora, cómo sanar, cómo ayudar, cómo seguir. Gracias, Padre. Sí, yo sé que es muy difícil en pocos minutos dar una fórmula, es imposible, lo sé, pero por ahí me gustaría saber, que me oriente o poder hablar con usted de otra manera, de otra forma, digo. Le agradezco muchísimo que me haya escuchado y perdón mi confusión, no soy buena redactando. Los abrazo a la distancia y los quiero mucho porque hace más de 10 años que los escucho y me ayudan muchísimo, aumentaron mi fe en Dios, en la Virgen, y estoy de pie gracias a Dios, ¿no? Si no, no sé cómo poder resistir todo esto. Bien, Padre. Bueno, la mejor recomendación de entrada es ir a un grupo de padres. En Paraná tienen
hay Hogares de Cristo, hay varias instituciones que trabajan, y preguntar por grupos de familiares o padres que donde fortalecerse, donde orientarse. Y se van a dar cuenta que hay mucha gente que pasa situaciones similares y que, bueno, se puede salir adelante. Primero tienen que salir adelante ustedes. Cuando él recobre fuerzas, bueno, proponerle las posibilidades y plantear los límites que esa ayuda tiene, porque esos límites indican lo que él tiene que elegir. Pero primero ir ustedes a un grupo de fortalecimiento, de ayuda, de mutua ayuda, de familiares. Es lo mejor que pueden hacer en este momento. Bien. Gracias Padre por responder también. Y por aquí compartimos un testimonio ya para concluir, que nos acerca María desde La Plata. Dice ella: nos pasó con mi sobrino cuando era adolescente y sus padres estaban en conflicto y entró en ese camino equivocado y lo echaron de casa. Con mi hermana con la que vivo le abrimos la puerta y le pedimos a Dios y la Virgen que nos guíe para saber cómo escucharlo. Así de a poco, con mucho amor, fue viendo él que ese rumbo no lo ayudaba y con la gracia de Dios siguió estudiando, comenzó a trabajar, hoy vive solo y tiene muy buena relación con sus padres. Es el testimonio que también nos acerca María de La Plata, haciendo referencia a esta imagen que nos compartías en el inicio, Padre, la comunidad que también toma esa camilla y acompaña el camino. Sí, absolutamente. Sin comunidad, de la forma que sea, no solo como dice el Papa, nadie se salva, nadie crece, ¿no? Por más sanos que parezcamos. Así que mucho más en estas situaciones la comunidad es sumamente importante, porque a veces la familia, que será la primera comunidad, ya no puede, como manifiestan algunos de los oyentes, ¿no? Entonces hay otra comunidad que es aquellos que se acercan, que se interesan, aquellos que levantan la camilla para llevarla por el techo, hacerla introducir, por el techo. Aquellos que nos ofrecen ayuda son sumamente importantes. Dios nos creó en comunidad, ¿sí? Dios nos creó imagen de la Trinidad, en comunidad, y es ahí donde tenemos que buscar el camino y la vitalidad.